que la segunda investigación da énfasis un poco a otro aspecto del trabajo de la Fundación ALDA, que sería el trabajo más comunitario. Así que la primera era más centrado en un centro educativo. Acá lo que vamos a observar un poco es el trabajo que se hizo un poco con una comunidad en Villa Elisa y el trabajo de desarrollo comunitario. La idea acá es ver un poco cómo se puede movilizar los otros actores educativos, no solamente los docentes, pero trabajar más de cerca con la familia. Es una investigación que se hizo con David Cordome, que está acá también, que hizo el trabajo de campo, y tiene como una idea que es interesante en el tema de la política educativa, es que si queremos producir un cambio educativo tenemos que incidir un poco sobre la representación social de los diferentes actores. Así tenemos que intentar ver un poco cómo estas nuevas ideas que tiene ALDA, por ejemplo, puede llegar a los padres, a los docentes, a los directores. Así que lo que se intenta observar un poco a partir de esta investigación es cómo el proyecto ALDA impacta también un poco sobre la forma de pensar un poco de los diferentes actores. Así que acá vamos a hablar más de los centros de atención a la comunidad y sus procesos. Y el objetivo de estos centros es de mejorar la calidad educativa, pero ampliando un poco oportunidad socioeducativa alrededor de la escuela o dentro de la comunidad, de fomentar la corresponsabilidad con la familia y de fomentar la conexión, un poco de lo que vimos en la primera investigación, este tema de las redes entre los diferentes espacios educativos. El objetivo general un poco de la investigación en sí era un poco producir conocimiento sobre esta incidencia, un poco de este proyecto a nivel de una comunidad, y a partir de eso poder tener insumo para mejorar la propuesta. La metodología de investigación fue más cualitativa y, como lo explicaba un poco en el inicio, basada en esta idea de captar un poco lo que la gente piensa, un poco con relación a propuestas educativas y poner en relación un poco estas diferentes formas de ver la educación una con la otra. Así que se hizo como trabajo de entrevista, pero también se utilizó una metodología que se llama de análisis en grupo, donde se permiten a diferentes actores de sentarse alrededor de una mesa y de intercambiar un poco sus ideas sobre lo que piensan un poco del proyecto. Así que ahí el conocimiento se construye a través de la interacción entre estos diferentes actores. Esta metodología intentaba ser fiel un poco a la propuesta también que implementa ALDA en su desarrollo comunitario. Para eso, en un primer momento, como en la otra investigación, se hizo como una revisión para intentar de sistematizar un poco esta propuesta de acción comunitaria. Se utilizó el análisis en grupos, se hizo entrevista también a grupos de padres, y se realizó también un grupo focal con adolescentes para tener un poco la percepción de los niños y adolescentes con relación a este proceso. Uno de los productos, un poco como en la primera investigación, es un trabajo que se hizo con el equipo técnico de ALDA, que fue un poco reconstruir esta intervención. Así que es a partir de historia concreta que cada uno empezó a comentar de cómo se instala esta propuesta, y a partir de eso se puede, a partir de la vivencia concreta de cada técnico, reconstruir un poco qué sería un poco la propuesta, que si bien está plasmada en los documentos de ALDA, pero la idea acá era comparar un poco lo que la gente hace y piensan con relación a lo que está escrito. Hay veces hay una pequeña diferencia con el tiempo entre la forma que vemos un poco la propuesta y lo que se escribió un poco en el inicio. Así que dentro del libro van a encontrar un poco cómo quedó un poco esta propuesta entre lo que hace ALDA, la interacción con el niño, su entorno, y un enfoque muy importante en la persona. Así que los procesos se construyen desde la persona, y la persona implica a las madres de familia, padres de familia, los agentes comunitarios y los niños. Y allá la filosofía es esta articulación entre comunidad, escuela y la familia. A partir de eso se fue buscando un poco cuál es, de forma más profunda, un poco la percepción de los educadores con relación a estos procesos. Y los educadores nos comentaban un poco en el inicio la dificultad, la visión que tienen con relación a la familia. Así que, como le comentó Rudy, una de las características del proyecto de la Fundación es trabajar en lugares precarios,
Y allá, bueno, los educadores contaban un poco la dificultad, bueno, por la razón socioeconómica un poco de las familias, pero también por trabajar con familia numerosa, decompuesta, todos los elementos que incidían un poco sus proyectos. Y que era, decían en el inicio, como una visión un poco negativa de la familia, es decir, una familia que por sus condiciones no puede educar, si no tiene tiempo, no tiene paciencia, así que la dificultad un poco de cumplir su papel de educador cuando estamos en situación precaria. Y a partir de eso se confrontaba un poco lo que decíamos, un poco como lo que sería una familia normal, una educación normal, y la condición es un poco diferente del contexto. Así que aparecía un poco como en el inicio que la propuesta de la fundación apunta a una familia completa, así papá, mamá y los niños, pero esta familia no existe en la realidad. Así que lo que tiene que hacer el educador en un momento dado es confrontar un poco su ideal de educación con lo real. Y eso me pone un poco en dificultad y hay veces en crisis, así porque decir, bueno, es un poco lo que imaginamos, un poco como modelo. Pero creo que eso nos pasa a todos como educadores, así que la realidad pocas veces es similar a lo que imaginamos un poco como modelo de educación. Y más en estos tiempos de cambio que atravesan un poco el Paraguay, pero la sociedad en general. Así que es un poco difícil de ser educador hoy día frente a estos cambios. Así que lo que revela también un poco la investigación es cómo los educadores fueron cambiando su visión, ¿sí? Cómo fueron construyendo una visión que permite también con el tiempo de ver la potencialidad que existe en cada familia. Así que a pesar de las condiciones precarias, a pesar de las condiciones de vida de esta familia, creo que cada padre de familia quiere lo mejor para su hijo. Así que y allá es descubrir un poco la potencialidad que existe en cada familia, y a partir del momento que creemos en la potencialidad se logra de forma más fácil el desarrollo al cual apunta un poco la fundación. Así que es un poco lo que comentaban un poco en su experiencia. Hay que crear una persona con la cual estamos trabajando para poder generar un poco este proceso de cambio. Y allá, bueno, a partir de eso se inicia realmente la acción del centro comunitario. Frente a eso también fuimos hablando un poco con los padres, con los pobladores, para ver cuál era su visión con relación a la educación. Así que acá podríamos hacer el ejercicio, por ejemplo, de pedir a cada uno qué es una buena educación. Es un poco lo que empezamos a preguntar un poco por dónde pasa este tema de la educación que queremos para nuestros hijos, y ver un poco cómo ellos veían también el centro ALDA. Así que lo que contaban un poco primero es sus condiciones de vida, así como ellos son asentamiento, y para ellos es diferente ser asentamiento de ser un barrio, una colonia, así que el asentamiento es algo que se va construyendo, hay que hacer todo, hay que construir las casas, la organización social, son gente que no se conocen, así que hay todo un trabajo de construcción social que se está haciendo, y es sobre esta base que se va construyendo también la propuesta de desarrollo comunitario. Contan también la situación de los niños, así que dentro de las entrevistas con los niños, de las madres dicen, hay niños de 12, 13 años que ya piensan como adultos, así que dicen, no, mamá, voy a ir a trabajar para ayudarte, así que realmente no es lo que tendría que pensar un niño de 12 años, pero comentan un poco cómo esta situación en la cual están los niños le meten en una situación de responsabilidad que a veces no debería ser la suya, pero que es parte de la realidad también. A partir de eso también lo que detectamos en este espacio es que hay como una mezcla de práctica tradicional que son propias, muchas veces estas familias vienen del campo y tienen elementos de solidaridad, así de ayuda entre sí, así que hay elementos de práctica tradicional social dentro de este barrio y nuevas prácticas también que son por sus condiciones de vida, así que su percepción de la educación se construye sobre esta base, así de pensar cosas que tienen que ver con su educación casi tradicional, donde el respeto y la disciplina son un elemento importante, pero también nuevos elementos que van adquiriendo con su proceso, pero también en contacto con el trabajo con la escuela o con la Fundación ALDA. Un elemento significativo también es que cuando hicimos la entrevista a los adolescentes, encontramos así 3 adolescentes que comentaban un poco sus sueños, así decían, bueno, estaban uno terminando la secundaria y otro en la mitad del proceso de la educación media,
y decían, nosotros queremos ir a la universidad. Y creo que esa es una característica de muchos adolescentes en Paraguay, que tienen el sueño de poder entrar en la universidad. Y sabían más o menos ya cuáles van a ser las carreras que van a seguir. Pero también diciendo, bueno, nosotros trabajamos mucho en el colegio para lograr eso, pero el sábado y el domingo trabajamos en la carpintería de la familia, ¿sí? Porque el abuelo hizo una carpintería, el padre seguía con la carpintería, y decían, si no nos va con la universidad, tenemos la carpintería, así que tenían como dos alternativas, es decir, el modelo de su sueño y el modelo familiar que podía ayudar si en caso no se podía cumplir. Eso nos llamó la atención, ¿sí? Esta capacidad de pasar un poco de los dos mundos, de los dos modelos. Así que en estos discursos también fuimos trabajando un poco qué es una buena educación para ellos, y hablaron de la importancia del afecto, del cariño, de darle confianza a los niños, pero también darle las herramientas, un poco con relación a su futuro, a su vida, y poder acompañarle un poco en este proceso en el cual estoy. Con relación al centro ALDA, ellos decían que para ellos lo ven como una oportunidad, así que es una oportunidad para el desarrollo social y el desarrollo cognitivo, así que lo ven realmente como un espacio de desarrollo, lo ven como algo que es abierto y casi permanente, así que creo que si le podíamos pedir lo que ellos quieren es que el centro sea abierto 24 horas por día y casi 7 días a la semana, porque lo ven como algo importante, lo ven como un espacio de desarrollo personal no solo para los niños, pero para ellos mismos y de relacionamiento, de encuentro. Y para los jóvenes y adultos también es una oportunidad de formación profesional, así que hay talleres que reciben y que le permiten proyectarse un poco en un espacio laboral. Frente un poco a los cambios, acá resaltamos un poco a una palabra, creo que era de una madre, que decía, bueno, frente a todo lo que está pasando, ¿qué es educar hoy día? Así que ya no sabemos más cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Nos pareció que fue como algo que encontramos un poco en muchos de los discursos, así la dificultad de poder proyectarse en esta sociedad que está cambiando. Así que lo que nos parece importante en el momento de concluir un poco la investigación es decir, cómo educar hoy día. Es decir, creo que la esencia de la educación no es solamente transmitir conocimiento, pero es permitir a cada persona de ser sí mismo y de poder encontrar alternativa en su vida y de poder asumir su historia. Así que creo que es un poco la filosofía de este proceso de desarrollo comunitario, no solamente recibir conocimiento y capacidad, pero poder utilizar estos conocimientos para crear alternativa en la situación en la cual estamos y poder proyectarse en el futuro. Yo querría partir de un recuerdo de cuando estuve leyendo acerca de la importancia de los espacios públicos recreativos para los niños en esta comunidad de Bocayatl son la calle, lo que no es la casa, la calle, la plaza y el arroyo. Y el arroyo me hizo recordar que en realidad en la década del 90, desde la gobernación del departamento central, iniciamos un proyecto que era de merienda escolar. Y había dos escuelas, Bocayatl y Marangatú, en Villa Elisa. Bocayatl realmente era Bocayatl, es decir, Cocotán. Hoy esa realidad cambió geográfica y socialmente. Como antecedente, yo creo que esa es una cosa muy importante. En ese momento la merienda requería que se sacara la cantina y como se trabajaba con leche en polvo, que las mamás participaran en la preparación de la leche. Y eso se hizo en la escuela esta. Hoy geográficamente, por lo que yo leí, se tiene el barrio y el asentamiento como dos realidades distintas, inclusive contradictorias. Miren, esto es lo que está sucediendo en gran parte de nuestro país como consecuencia de procesos que se están dando, por ejemplo, la expansión de los cultivos empresariales de soja. El número de asentamientos está creciendo extraordinariamente. En la comunidad rural o en el barrio existen redes de solidaridad que se rompen cuando la gente tiene que emigrar. Y en el asentamiento no hay redes de solidaridad, no se conocen. Es más, en el hacinamiento el vecino puede ser alguien que de alguna manera molesta. Por eso es que es muy importante la construcción de estas nuevas redes de solidaridad. Y en un sitio así de difícil,
es donde aparece la experiencia esta de Mogayatl. Sí, yo voy a hacer alusión a algunas cosas que tienen que ver con cosas que creo que son aportes, y luego, si me da tiempo, algunos comentarios. Por un lado, creo que el título que se le da queda chico con respecto a lo que realmente aquí se presenta. Es decir, el título dice el Centro de Atención a la Comunidad y su incidencia en los procesos comunitarios. No, en realidad hay procesos comunitarios en los que se incide, pero hay procesos que tienen que ver con niños, con jóvenes, con adultos, en su propia formación, más la vida comunitaria. Yo creo que el modelo o las estrategias que pusieron a prueba me parece que son importantes, porque se habla de ampliar oportunidades socioeducativas, no solo ya lo de la escuela, sino otros ámbitos donde todavía se podría seguir creciendo, no solamente los jóvenes, niños y jóvenes. Sí, este no es el tradicional programa de apoyo escolar, y eso me parece una cosa muy importante. Esto va mucho más allá de simplemente tratar de hacer posible que las materias de la escuela sean aprendidas adecuadamente. No, aquí hay una formación que incluye a las mamás, he visto que había clubes de mamás, ¿sí?, a la comunidad en general, e inclusive en aspectos que tienen que ver con la participación, es decir, aquí formación social para la participación. Ampliar oportunidades socioeducativas, fomentar la corresponsabilidad educativa de las familias, organizaciones comunitarias e instituciones socioeducativas, y fomentar la conexión entre agentes socioeducativos. Sí, esta estrategia, sí, en realidad son 3 estrategias, son las que están mostrando los resultados que se están teniendo y que posiblemente tenemos que también poner a prueba y ver cómo en otros lugares se viene dando. Sí, la clave que se plantea aquí es la acción comunitaria, que tiene que ser solidaria, pero una solidaridad que ya no tiene que ser simplemente espontánea. Todo el mundo es solidario cuando alguien se enferma, polladas, rifas, etcétera, o cuando alguien se muere. Pero aquí se trata en realidad de una solidaridad que es organizada y constructiva. Es decir, cómo mejorar las cosas, no cómo defenderse ante la tragedia, sino cómo construir para poder mejorar las condiciones de vida. Entonces, ese punto de vista es muy importante y se centra en la percepción, es decir, en cómo se percibe la realidad, porque se percibe según la posición. El del barrio no ve de la misma manera que el que está en el asentamiento. Pero por otro lado, la percepción, que está condicionada por la posición que en la sociedad se tiene, es la que orienta la acción. Pero a su vez, la acción, en cuanto reflexionada colectivamente, cambia la percepción. Es decir, aquello que en algún momento era vernos como enemigos porque estamos en lugares distintos. Hay gente de barrio que no quiere que los niños del asentamiento se vayan a la escuela, porque quieren que sus hijos estén, si es posible, con niños que estén en condición mejor todavía. Es decir, pero luego de haber trabajado juntos, de haber participado, descubrimos que en realidad aquel que vive en condiciones más distintas que otro. Entonces, cambia la percepción y lógicamente también la acción va a cambiar. Esa me parece una cosa muy importante que está en la metodología. La otra cosa que me parece importante, aunque más se trabajó con los propios técnicos y educadores de los centros, es la técnica de los relatos. Es decir, recuperar la historia de los casos, reflexionar. En realidad hay todo un momento de interpretación, de análisis de las interpretaciones y después inclusive de la evaluación. Esa metodología puede ser muy útil, no solamente con los educadores, pero fundamentalmente con los educadores, porque el proceso tiene historia. Hoy estamos recordando la historia de Alda, y eso es muy importante, pero las escuelas tienen su historia, los barrios tienen su historia, y los equipos docentes. Alda llega a construir equipo docente, la escuela paraguaya no tiene equipo docente. Inclusive, fíjense todo el riesgo que en este momento tenemos de querer evaluar individualmente a los docentes. Los vamos a volver competitivos entre sí y matamos la posibilidad de que en realidad en nuestra institución haya equipo docente. Esa metodología me parece que es muy interesante. Yo querría saltar un poco más con respecto a recuperar el sentido de lo que ustedes están haciendo, que me parece muy importante. Y para eso yo quiero pasarme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me asombra cómo en el 48 pudo haber tanta claridad con respecto a lo que se debía hacer en educación. Miren, en el 48 todavía en Paraguay seguíamos con la idea de el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción. No había educación, había instrucción.
realidad el cambio de ministerio se da en el 43, ¿verdad? Pero no importa, la idea todavía sigue siendo esto. Pero aquí hay una definición de lo que debe ser educación en el artículo 26, que dice que tiene que apuntar al pleno desarrollo de la personalidad humana. No a instruirse en matemática, comunicación, pleno desarrollo de la personalidad humana. Pero ese artículo no se puede entender sin el 29, que habla aparentemente de un deber más que de un derecho, porque dice que todos tenemos deberes con respecto a la comunidad, porque solo en ella podemos desarrollar libre y plenamente nuestra personalidad. Es decir, si nosotros queremos crecer a lo largo de nuestra vida, no tenemos otra alternativa que hacer que nuestra comunidad sea cada vez mejor. Hoy decimos que nuestro mundo sea mejor. Y yo creo que eso es lo que está en realidad, aunque no sé si se lo plantearon directamente, por debajo de este trabajo en los centros comunitarios. El crecer como comunidad para que en realidad la educación pueda dar sus frutos. Pero además, la educación que no es solamente de los niños, sino que es también el crecimiento, la superación de las mamás, de aquellos que no tuvieron la oportunidad a lo mejor de terminar su educación formal. Hay mamás, miren, vale la pena que en realidad, más allá del informe, lean los anexos. Ahí hay mucha riqueza. Y hay mucha riqueza cuando, por ejemplo, hay mamás que dicen que para poder acompañar a sus hijos que no pueden acompañar, recurren o al hermano mayor o a vecinos que puedan saber cómo acompañarles en sus tareas. Es decir, de alguna manera hay una preocupación porque la educación sea buena y poder acompañar. ¿Qué es lo que se está buscando? Hay también una preocupación por la educación integral que a mí me parece que es muy importante. Cuando los indígenas analizan lo que es la educación, ellos suelen distinguir entre dos cosas. Los ministros estuvo trabajando sobre esto. Lo que es la educación y lo que es la escuela. Educación es lo que ellos comunitariamente hacen. El participar de actividades religiosas, de las artesanías, escuchar a los ancianos, eso es educación, porque allí se construye su identidad, su modo de ser. La escuela no. La escuela es para relacionarse con el resto de la sociedad. Hay que comunicarse con la lengua de la gente, hay que saber de matemáticas. Y hay todo un esfuerzo por tratar de compatibilizar ambas cosas y están tratando de hacer currículos para cada etnia, para que no sea contradictoria la escuela con lo que es la educación de ellos. Pero al mismo tiempo, para que no haya alternativa, es decir, ellos no pueden seguir viviendo como vivían tradicionalmente. Nuevas cosas tengan que ser incorporadas al modo de ser de ellos. Nosotros también tenemos el mismo sistema y no nos damos cuenta, con la diferencia de que nos quejamos de que, por ejemplo, los medios de comunicación tengan mucho más peso que nuestra escuela, que lo que hacemos a través de los medios de comunicación y de muchas de las prácticas sean totalmente contradictorias con lo que queremos a través de la escuela. La familia, el barrio, son espacios donde en la convivencia la gente va aprendiendo. Eso puede ser coincidente o no con la escuela. La escuela realmente debiera ser un centro cultural comunitario, donde los conocimientos de la gente, los valores, las costumbres, tienen que ser contrastados con los conocimientos que nos vienen de la ciencia, con valores que puedan ser de otros lugares, pero que también tenemos que nosotros poner sobre la mesa, no para imponer, sino para que la gente pueda realmente sobre eso construir. En uno de los centros, en este centro, era muy importante que un niño se fuera aseado, pero en su casa no tenía baño. Entonces la opción era que se bañara en el centro. Bueno, pero fíjense, el aseo es muy importante y no siempre forma parte de lo habitual porque no se tiene condiciones. Claro, lo que no podemos hacer es andar con el lema de que ensuciar se hace bien. No. Eso ya es otra cosa. Y lo más triste es que en realidad el propio ministro de Educación se pasó inaugurando jardines, es decir, sitios donde había juegos, simplemente bajo el lema de una empresa. Porque en esto también tenemos que ser claros. Hay responsabilidad social de la empresa, que es realmente responsabilidad social. Pero hay otras que son formas de obtener beneficio económico de otra manera.
lógicamente, esos juegos no se pusieron en las escuelas donde hay pobreza. Yo pude seguir en el caso de Sajonia, no se puso en Sotero Colmán, donde van los niños del Bañado. No se puso en Juan León Mallorquín, donde van los niños del Bañado. Se puso en la escuela Perú, donde las mamás tienen lavarropa y pueden comprar el jabón con tripolifosfato que ellos estaban promocionando. Eso no es, no puede ser. Y yo creo que eso es muy importante. Miren, lo digo por el futuro de nuestro país, porque en realidad hay este tipo de cosas también. Una cosa importante también que aparece y que yo creo que es muy importante para trabajar nosotros, ¿sí? La condición de la familia. ¿Sí? La familia tiene serias dificultades. La migración hace que la familia sea incompleta, que los papás no puedan cumplir. La escuela está supliendo la alimentación, el centro suple inclusive el almuerzo, que no están pudiendo tener el acompañamiento, el espacio protegido que no tienen en la casa. Y eso es una cosa importante. También es importante la percepción en la población. Miren, el fatalismo es un gran enemigo nuestro. La gente en el centro se nota que rompe con ese mismo fatalismo. La pobreza, las condiciones de vida continuadas hacen que en realidad la gente crea que existe el destino. Fíjense si no, hay una empresa que gana mucho dinero con hacernos conocer nuestro destino. El destino supuestamente no se cambia, solamente se puede anticipar. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer. La idea de destino tenemos que desterrar. Y eso es muy importante. Pero sí, hay una concepción en alguna entrevista de que en realidad las cosas no van a cambiar. Lo malo es que en realidad están cambiando para nosotros. La aceptación resignada de la condición en que se encuentran. Y la consecuencia, para muchos, simplemente la pasividad. Este es un enemigo grande de nuestro sector popular. Yo creo que el centro de alguna manera está demostrando de que se puede romper con esa visión fatalista. Hay otra empresa que dice que los paraguayos somos así. Todos Sí. tenemos el partido del bolsillo. Sí. No, estaba viendo el arquitecto Miguel y el que hay una empresa que dice que los paraguayos somos así. Pero tiene así nomás. Eso es fatalismo. Fatalismo, ¿no? Es decir, se fomenta el fatalismo porque tiene efectos fundamentalmente políticos muy importantes. Nosotros no entenderíamos nuestro sistema electoral. Aparte no impide razonar. Sí. No, porque sí, nos impide pensar sobre nuestra realidad, nos impide razonar, que es muy importante. Es como, no basta. Yo durante mucho tiempo creí que en realidad la función principal que debiéramos cumplir era promover el pensamiento crítico. Y no es que no sea importante, en realidad la función principal es promover la acción reflexiva. ¿Sí? El comportamiento habiendo reflexionado. Y habiendo reflexionado de manera crítica, porque de nada sirve el pensamiento crítico que luego no se traduce en acción. No dividimos. Voy a ir a... Es decir, creo que una cosa muy importante es la consideración del contexto de pobreza, y donde posiblemente se puede profundizar mucho más acerca de las causas de la pobreza, es decir, para poder salir realmente y las consecuencias que tiene el mantenerse en este tipo de Miren, nosotros creemos que la pobreza es casi natural. La economía del país no funcionaría sin pobres. Nosotros tenemos papel higiénico hecho en Paraguay que se hace con el papel que recogen los reciclados. Exportamos carnes en cajas que se hacen con el cartón que recogen los reciclados. Exportamos plástico a México con el plástico que recogen los reciclados. Exportamos aluminio a Brasil con el aluminio que recogen los reciclados. Comemos en bares donde no tiene necesariamente salario mínimo la cocinera o la gente que trabaja. Si hiciéramos la lista, nos daríamos cuenta de que nadie le diría que hay si no fuera porque hay gente con empleo informal. Ningún canillita tiene salario mínimo ni seguro social. Y ya no digo, estoy hablando de lo económico, pensemos en lo político, se comprarían votos.
funcionaría el sistema político que nosotros tenemos si no hubiera pobreza. Sí, es funcional la pobreza. Ese es nuestro enemigo, cuyo efecto más grande no es tener hambre o estar sucio, no tener vivienda. El efecto más grande es no poder ser lo que hoy todo ser humano debería ser. Ese es el efecto de la pobreza. Y de la pobreza no se sale simplemente con esa idea de ausencia de Estado. Ellos están afuera y hay que meterles dentro. No, es. Tenemos que ver cómo cambiar nuestras relaciones para que esa pobreza tenga que salir. Y ahí hay un papel muy importante que la educación tiene que tener. Contribuir a que la sociedad sea distinta. Voy a ir rápido por mentalidad. Quiero decir, aquí hay un valor muy grande de lo que está haciendo el observatorio, pero hay un valor muy grande de lo que está haciendo. Yo tuve la oportunidad de leer bastante acerca de ALDA. Yo seguía por el boletín que Martín nos envía, pero hay una historia que en realidad yo no seguía, y me parece que es muy importante lo que ALDA está haciendo. Sí. En este caso no se trata simplemente de apoyo pedagógico, es algo mucho más, el crecimiento de la comunidad que tiene efectos educativos. No se basa en dar oportunidad, y eso me llamó la atención, porque hoy se dice que en realidad lo que hay que hacer es dar igualdad de oportunidades. No, igualdad de oportunidades solamente en una sociedad desigual como la nuestra beneficia a los que están bien y no beneficia a los que están en situación desventajosa. Aquí se está haciendo equidad, se está compensando, hay un esfuerzo especial por aquellos que están en situación desventajosa, y eso es muy valioso. Ojalá en nuestra sociedad descubramos que en realidad equidad es fundamental. Cuando nos definen educación de calidad nos hablan de 5 cosas distintas. La primera, equidad. No puede haber una educación que sea de calidad que no sea equitativa. Pero no sé, en el lenguaje común y corriente no se separa una educación de calidad equitativa. Es decir, yo creo que sobre esto valdría la pena reflexionar. Después voy a decir el papel que yo estoy viviendo a ALDA en cuanto a eso. Sí, lo de integralidad. No es simplemente formar trabajadores calificados, también se forma para el trabajo, que es muy importante, pero aquí hay una formación integral. Y esto me parece que es muy importante cuando de repente se quiere insistir demasiado en formación de capital humano. Sí. Una teoría que 2 veces fracasó. Fracasó en la década del 60 cuando se creía que en los países donde había más gente calificada la economía estaba mejor. No es cierto. Puede haber mucha gente calificada y la economía está mejor. En el caso argentino, 2000 a 2002, mucho más calificado que nosotros. Después se quiso rever en la sociedad de la globalización, con la sociedad del conocimiento y la información, una nueva formación de capital humano. Pero ya fue en términos individuales. Aquel que esté mejor capacitado tiene mejor remuneración. España nos demuestra que no es así. Sí. Si no hay condiciones sociales adecuadas, el talento se pierde o se exporta. Paraguay es exportador de enfermeras de Italia. Formamos buenas enfermeras para enviarlas a Italia. Sí. La sociedad tiene que permitir que realmente se pueda hacer que la gente aporte lo mejor de sí, se forme y aporte lo mejor de sí. En ese sentido me parece también importante que aquí hay formación social. Se forma la gente para participar y se aprende a participar, porque las formas tradicionales de participación, de asistir, no son las que están trabajando. Y ahí me parece una cosa muy importante, y es que ALDA está haciendo un aporte muy importante. Hay gente que con una mentalidad fundamentalista lo que quiere es traernos nosotros el modelo de Finlandia, de Singapur o de Corea. No, ALDA está experimentando. Esa es la gran diferencia. Y además humildemente está poniendo, no para imponer al ministerio líneas, sino para que lo que se quiera hacer desde políticas educativas tenga una base adicional, que es experiencias que aquí se fueron dando, que son no solamente de escuela, mostrar que en realidad si estamos trabajando con una educación que quiere ser de calidad, con equidad, con sectores populares, no basta la escuela, hay que hacer algo más que la escuela. Tendremos que buscar otras alternativas, pero en realidad hay algo más, la gente tiene que crecer. Por último, simplemente porque nuestra meta tiene que ser que con la educación nosotros hagamos posible que la gente pueda crecer, pero pueda crecer pensando en esa dimensión social.
ser lo más humano posible, ser lo más desarrollado posible para contribuir a crear una sociedad justa, donde todos podamos vivir dignamente, donde todos podamos aportar lo mejor de nosotros y donde todos podamos vivir felices como realmente nos merecemos. Buen día, muchas gracias. Me quedé sin palabras después de lo que hemos escuchado. Agradecerles a Dominique, a Rodi y a Melquiades el trabajo que han hecho, también a Mariana, que es la que estuvo haciendo la que estuvo impulsando el observatorio desde Fundación ALDA, a Lucía, por el trabajo de todos los días y de todo el equipo. Gracias al banco por hacer que sea posible esto, o sea, en el sentido de que todo esto necesita también un apoyo económico, y en este caso lo tenemos de BBVA. Para nosotros hoy estar aquí es un hito importante, después de 10 años de trabajo. Antes decíamos que llevamos 10 años y aún somos jóvenes. Estamos trabajando poco a poco, creciendo, consolidando. Para nosotros ha sido un desafío grande impulsar el observatorio. Creo que la primera vez que hablamos del observatorio habrá sido en el 2006, 2007. Y bueno, esto a veces quieres ver, sabes que tienes que hacerlo, pero también da un poco de miedo a mirarse. Llegó un momento en que dijimos, es que no puede ser que todo lo que se está haciendo no lo escribamos. Tenemos que ver qué hemos hecho bien, pero sobre todo qué tenemos que mejorar. Aquello que hemos hecho bien, en qué le puede servir a otros. Y lo que tenemos que mejorar, que nos sirva para plantearnos nuevos desafíos de futuro, para seguir dando, como antes decía Melquiades, no oportunidades, sino las mejores oportunidades a aquellos que las necesitan realmente y que más excluidos están en la sociedad. Solo con la equidad, como mencionaba Melquiades, solo con esta equidad que siempre se habla pero no siempre se practica. Esa equidad que nos va a permitir que aquellos niños que nacen en una situación no de vulnerabilidad, sino ya totalmente vulnerable, de exclusión, puedan tener las oportunidades que merecen para poder desarrollarse, dignificarse y tener un futuro mejor. Así que muchas gracias a todos por la presencia y seguiremos trabajando en ello. Bueno, la verdad que primero quiero agradecerle a la Fundación ALDA como paraguaya por estos 10 años de trabajo profesional y por seguir apostando a nuestro país. Y desde el banco agradecer por dejarnos formar parte y apoyar este observatorio. Y me había pedido Alex que dijera por qué elegimos apoyar el observatorio. En realidad está alineado a nuestro plan de responsabilidad social más que nada, pero quiero explicarles por qué elegimos apoyar este observatorio, el que hace ALDA, ¿sí? Porque confiamos en ALDA, confiamos en la gente que forma ALDA, en Lucía, en Alex, en Martín, en toda la gente que está detrás de ellos. Y vimos los resultados, visitamos las comunidades, sabemos lo que hacen, sabemos, como dice, que va más allá de la formación en la escuela, sino apunta a la educación. Así que les agradecemos por dejarnos formar parte de este proyecto.